Hola chicos y chicas, vamos a comenzar con la explicación de la cuarta y última parte de este tema. Recordamos que en sesiones anteriores hemos visto el sistema circulatorio sanguíneo, la sangre, los vasos sanguíneos, el corazón, la circulación de la sangre, el sistema circulatorio linfático, las enfermedades del sistema circulatorio y durante esta parte nos centraremos en explicar la excreción y el aparato excretor, el funcionamiento de los riñones y por último las enfermedades más importantes relacionadas con el aparato excretor. Bien, comencemos. Vamos a centrarnos en qué es la excreción. Recordamos que las células de nuestro cuerpo producen una serie de moléculas de desecho que, si se acumularan de manera continua en nuestro cuerpo, podrían ser tóxicas y nos causarían una enfermedad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eliminarlas. ¿Cómo lo hacemos? Estas moléculas pasan a la sangre y de la sangre van a ser transportadas a los órganos excretores, donde estos serán los encargados de expulsar estas sustancias tóxicas al exterior. Por lo tanto, podemos concluir que la excreción es el proceso por el que se eliminan las sustancias de desecho de la sangre procedentes del metabolismo celular. Ojo, no hay que confundir nunca esto con la fabricación de heces. De esto se encarga nuestro aparato digestivo. Aquí nos vamos a centrar únicamente en los productos de desecho del metabolismo celular, es decir, los productos de desecho que fabrican nuestras células. Bien, continuamos. Vamos a centrarnos ahora en los órganos excretores. No únicamente existen los riñones, sino que en nuestro cuerpo hay una amplia variedad de estos órganos. Vamos a centrarnos en primer lugar en las glándulas sudoríparas. Estas glándulas, llamadas glándulas exocrinas porque vierten su contenido fuera del torrente sanguíneo, recordemos, están distribuidas por toda la piel y se encargan de producir el sudor. Si nos fijamos en esta imagen, vemos que la glándula endocrina está formada por un lado, el glomérulo, que se sitúa en la dermis, y un conducto que va a comunicar con el exterior esta glándula y por aquí se expulsará el sudor. El sudor, para que os hagáis una idea, tiene aproximadamente un 95% de agua, pero además tiene urea, ácido úrico, ácido láctico, potasio. Es prácticamente la misma composición que la orina. Lo que pasa es que el sudor tiene mucha más cantidad de agua. Además, el sudor no únicamente sirve para expulsar las sustancias de desecho, sino que también nos ayuda a regular la temperatura corporal, ya que cuando este sudor se evapora, permite refrigerar nuestra superficie corporal. Vamos con el siguiente órgano. El siguiente órgano serían los pulmones. Este que va a permitir, pues como ya sabemos, expulsar el dióxido de carbono que se produce en la respiración. El siguiente órgano sería el hígado. Este se encarga de eliminar productos como por ejemplo la bilirrubina, de ahí la canción de Me sube la bilirrubina. Si nos sale la bilirrubina alterada en los análisis, mala señal. Además, elimina productos de desecho de la digestión y algunos fármacos. Estos se secretan en la bilis y se eliminarán a través de las heces. Y por último tenemos el aparato urinario. Este se encargará de eliminar los productos de desecho a través de la orina. En este último nos vamos a centrar con mucho más detalle. Vamos a ver en qué consiste el sistema urinario. En primer lugar, observamos el riñón izquierdo y el riñón derecho. Como veis, son dos órganos que tienen una forma así parecida a una judía, de unos 15 centímetros de longitud y se sitúan a ambos lados de la columna vertebral. Aquí no se ve, pero si lo viéramos realmente estaría rodeada por una capa de grasa, ¿de acuerdo? Y además encima de ellos tendríamos las cápsulas suprarrenales, que se encargan de producir hormonas imprescindibles para la vida. Tenemos la arteria aorta descendente y la arteria renal, es decir, de esta arteria aorta se dividirá y se ramificará la arteria renal por donde entrará la sangre a los riñones. Y por otro lado tenemos la vena renal que se divide de la
vena cava inferior, que esto lo que ocurrirá es que recogerá la sangre que sale de los riñones. Es decir, por la arteria entraría la sangre y por la vena saldría la sangre. Seguidamente tendríamos las uréteres. Son dos, son unos conductos finos de aproximadamente unos 25 centímetros de diámetro que se encargan de conducir la orina a la vejiga que se ha fabricado en los riñones. A continuación tendríamos la vejiga urinaria, la tenemos aquí, es una cavidad musculosa y elástica, es capaz de almacenar hasta 0,5 litros de orina, es decir, medio litro. A partir de este lugar, la orina saldría al exterior a través de la uretra, ¿vale? Donde se produciría la micción. Para acabar esta diapositiva, quería hacer un resumen de las partes más importantes. Riñones son los órganos formadores de la orina. Uréteres conducen la orina fabricada de los riñones a la vejiga. En la vejiga se acumula esta orina y la uretra conduce la orina hasta el exterior de la vagina. Y por último, la uretra conduce la orina desde la vejiga al exterior, en un proceso denominado micción. Aquí os he puesto una imagen real, esto es una radiografía. ¿Vale? Fijaros, aquí tenemos la columna vertebral, la pelvis, y aquí se ven ambos riñones, ¿de acuerdo? Con las uréteres y la vejiga con la uretra, para que nos hagamos una idea de cómo se ven realmente. Sigamos. Vamos ahora a ver el riñón con mucho más detalle. En el riñón encontramos tres zonas. En primer lugar, la corteza renal. La corteza renal sería esta parte más clarita que vemos aquí. Sería toda esta parte de aquí. Después distinguimos la médula renal. La médula renal tiene un aspecto más fibroso, ¿de acuerdo? Está dividida en una serie de triángulos, no sé si lo apreciáis, ¿vale? Tiene una forma de triángulos y a cada uno de estos triángulos se le denominan pirámides de Malpighi. Y por último tenemos, aquí tenemos la arteria por donde entrará la sangre, la arteria renal y la vena renal. Y por último tenemos, como decía, la pelvis renal. Esta pelvis renal tiene una forma como de cono, como de embudo, y se va a encargar de ir captando la orina que sale de estas pirámides de Malpighi, ¿de acuerdo? Y la conducirá a las uréteres. Ahora bien, vamos a dar un pasito más y vamos a ver el riñón con todavía más detalle. Vamos a hacer un zoom. El riñón tiene unas estructuras denominadas nefronas y son realmente las que hacen todo el trabajo dentro del riñón. Bien, vamos a verlas con un poquito más de detalle. Aquí tenemos el riñón y aquí tendríamos las nefronas. Para que nos hagamos una idea, cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, es decir, una barbaridad. Por ello se dice que las nefronas son la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Esto qué quiere decir? Estructural, ¿por qué? Porque constituyen el riñón. Y funcional, ¿por qué? Porque son realmente las que hacen la función del riñón. Filtran y depuran la sangre y forman la orina. Veamos su estructura. En primer lugar tenemos el glomérulo. Fijaros, el glomérulo sería esto que vemos aquí. Es como una especie de maraña de capilares a través de donde entra la sangre por la arteriola renal que va a ser filtrada. Si os fijáis, esto que tenemos aquí sería la cápsula de Bowman. Bueno, la cápsula de Bowman es una estructura hueca, tiene como una forma de copa y rodea al glomérulo que hemos dicho antes. Y aquí es donde se producirá la filtración de la sangre que hay en el glomérulo.
lo siguiente que veremos es el túbulo renal. Fijaos, el túbulo renal es todo esto que vemos aquí. Dentro del túbulo renal encontramos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Este es un tubo largo, doblado, con forma de horquilla, en el que se van a reabsorber el agua y otras sustancias y a través del cual fluirán las sustancias de desecho que posteriormente serán expulsadas a través de las uréteres. Por último, tenemos el conducto colector, que es un conducto común a varias nefronas, ¿vale? Si de por aquí vendría otra nefrona y por aquí vendría otra, y se va a encargar de llevar la orina que se ha fabricado aquí a la pelvis, es decir, aquí, a esta parte de aquí del riñón. ¿Sí? He querido poneros unas imágenes reales, ¿vale? Esto es de microscopía electrónica y esto de microscopía óptica, de los glomérulos. Fijaros cómo sí que realmente son una maraña de vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? De aquí se ven más de cerca y aquí tenemos un aumento menor, pero que también se distinguen bastante bien. Vamos a continuar ahora con la explicación del funcionamiento de los riñones, es decir, cómo se fabrica la orina en un riñón. Esta sangre que entra en el glomérulo, aparte evidentemente de glóbulos rojos y proteínas, lleva agua, nutrientes como glucosa, vitaminas, hormonas, lleva residuos como urea, ácido úrico, ácido láctico y sales minerales como sodio, potasio. Esta sangre entrará por la arteriola renal y aquí estaría la maraña. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Os he preparado un vídeo para que lo veamos. Fijaros, aquí tenemos el riñón. Si nos detenemos un momento, aquí tendríamos la arteria renal, la vena renal, la pelvis, la corteza y esto de aquí sería la médula con las pirámides de Malpighi, ¿no? Si nos acercamos un poco más, tenemos la nefrona. Esto sería la cápsula de Bowman con el glomérulo en el interior. ¿Qué es lo que pasa? Fijaros que vamos a ver la sangre ahora y es como una especie de colador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en la sangre, evidentemente, como hemos dicho, tenemos glóbulos rojos y otras sustancias y este colador va a permitir que salgan sustancias como vitaminas, agua, urea, ácido láctico, pero como vemos en esta imagen, los glóbulos rojos y proteínas más grandes no van a poder pasar. ¿Veis? De manera que lo que está ocurriendo es una filtración selectiva. ¿Sí? Continuemos entonces. Como hemos visto en el vídeo, estas sustancias van a atravesar la cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? A esto se denomina filtración. Seguidamente, estos productos que han atravesado esta cápsula de Bowman también la continuarán atravesando por el túbulo contorneado proximal, por el asa de Henle. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Este agua, estos nutrientes, estas sales minerales no se van a perder. ¿Por qué? Porque por aquí tenemos toda una serie de capilares sanguíneos que van a recoger toda esta agua, todos estos nutrientes y todas estas sales que han atravesado las paredes del glomérulo. Fijaros que lo que va a ocurrir es este proceso, la reabsorción tubular. Pero, ¿qué es lo que no va a reabsorberse porque nunca va a salir del túbulo? Pues esto que tenemos aquí, los residuos. Si os fijáis, los residuos no van a atravesar en ningún momento las paredes del túbulo contorneado ni del asa de Henle, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que va a ocurrir es que se me van a... es como si se me depuraran, ¿de acuerdo? Yo tengo un líquido con una gran cantidad de sustancias, entre ellas agua, nutrientes
pero también residuos, y lo que va a ocurrir es que estos residuos van a continuar y voy a separar las cosas buenas que saldrán, se reabsorberán, volverán al circuito, al sistema circulatorio, y las sustancias de desecho, los productos tóxicos, serán almacenados y llevados a la pelvis renal, que saldrá por las uréteres, a la vejiga. Vamos a verlo de otra manera para que se entienda mejor. Aquí tendríamos el glomérulo, aquí tendríamos el capilar, aquí tendríamos la cápsula de Bowman con el túbulo de la nefrona y el túbulo colector. La sangre, fijaros que la sangre entraría, ¿vale? Se filtraría y saldría. Filtración glomerular, ¿vale? Como hemos dicho, que es el paso de sustancias del plasma sanguíneo que vienen por la arteriola renal a través de las finas paredes de la cápsula de Bowman. Seguidamente, estas sustancias se reabsorben, es decir, el agua, las sales, las vitaminas, las hormonas, salen del túbulo de la nefrona, pero vuelven a entrar a los capilares sanguíneos, ¿de acuerdo? Y irían al torrente sanguíneo. Aquí os he querido poner ya un resumen, simplemente. Primera fase, filtración. Segunda, reabsorción. Y tercera, secreción. Y la última parte, que sería la excreción, es decir, la micción. Y por último, vamos a centrarnos ahora en las enfermedades renales. La primera de ellas es el cólico nefrítico, que seguro que lo hemos oído alguna vez. Pues bien, esto no es otra cosa que la precipitación de sustancias de la orina. El ácido úrico, el ácido láctico que tenemos en la orina junto con sales minerales se precipitan y se forma o arenilla o piedras incluso. Esto lo que puede ocurrir es que pueden bloquear determinadas zonas o conductos del riñón, de las uréteres, y pues son muy dolorosas y pueden llegar a suponer problemas reales. Pero bueno, se puede solucionar en la mayoría de los casos. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Pues beber mucha agua y tener una dieta adecuada. Vamos a continuar con la siguiente enfermedad, la cistitis, también conocida como infección de orina. No es otra cosa que la inflamación de la vejiga urinaria, producida por el crecimiento de microorganismos en ella. Es decir, es una enfermedad infecciosa. ¿Y qué síntomas tiene? ¿Qué signos tiene? Pues incontinencia urinaria, es decir, tienes mucha sensación de orinarte en todo momento. Además de quemazón. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres por un motivo, y es porque las mujeres tenemos el aparato urinario y el excretor muy cercanos, por lo tanto es más fácil que haya bacterias que invadan nuestro sistema urinario. ¿Qué hay que hacer también? Pues beber mucha agua. Para acabar, me gustaría hablar un poquito de la hemodiálisis, porque ¿qué es lo que ocurre cuando los riñones no funcionan correctamente? Como ya hemos dicho, si estas sustancias de desecho del metabolismo no se eliminan, pueden llegar a ser tóxicas. Por lo tanto, si el riñón no nos funciona correctamente, pues tenemos graves problemas. ¿Cuál es el tratamiento que hoy en día se da en los hospitales para solucionar este problema? Este proceso, la hemodiálisis. ¿Qué es lo que se hace? Fijaros, al final lo que es como un riñón artificial, un riñón mecánico. Lo que se le hace a los pacientes es, se les extrae una vía, se les pone una vía de sangre y la sangre va saliendo de su cuerpo y va pasando por una serie de mecanismos que harán que las sustancias tóxicas como la urea, el ácido láctico, se queden y sean eliminadas y vuelva otra vez al interior del cuerpo del paciente la sangre ya depurada. Lamentablemente para esto hay que estar normalmente en el hospital y condiciona y limita mucho la vida del paciente. Si llega un momento que los riñones no funcionan absolutamente nada, son necesarios trasplantes de riñón, pero esto ya es un poco más complicado. Pues bien, hasta aquí el tema 4.